Retro. Gracias, muy amables. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Pues nada, les deseo una linda tarde-noche. Y vamos a iniciar la unidad 2 el día de hoy. Decirles que estoy muy contento hoy. Estoy muy contento. A ver si me pregunta alguien por qué. Estoy esperando que me pregunte alguien por qué. ¿Por qué, doctor? Cuéntenos, cuéntenos. Mira, iba a dar la clase con la playera del Real Madrid, pero me daba un poco de cosa porque es una actividad académica. Entonces estoy muy contento porque soy del Real Madrid. ¿eh? Sé que hay mucho por aquí del Barcelona dentro del grupo, me imagino, pero bueno, pues es una desgracia, tiene que haber de todo en la vida. Y la verdad es que yo soy muy madridista desde pequeño por culpa de mi papá, que en paz descanse, pero bueno, pues lo llevo en las venas. Pues entonces hoy estoy muy contento, muy feliz, porque estamos en semifinales de la Champions y bueno, con muchas posibilidades de ganar la liga. No hemos ganado nada aún, pero estamos ahí. Hay otros que están viendo la Champions desde casa. Son unos que tienen una playera azul y roja. Y entonces están en el salón de casa viendo cómo juega el Real Madrid. Y eso se llama Barcelona. Bueno, espero que... Uy, había puesto a grabar esto, de verdad. Bueno, se va a anotar ahí. Disculpen que le haya dado a grabar. No, no me la pongo hoy, pero les prometo, no sé si nos toca la semifinal en clase, les prometo que si nos toca clase con la semifinal, me la pongo. Me la pongo, es una promesa. Bueno, pues dicho esto, que estoy contento y eso, pues vamos a ver si compartimos la presentación, si ya la ven o no la ven, porque esto compartir ahora, vamos a ver, ya está. Bueno, decirles que espero que la actividad del primer módulo o unidad les haya salido bien. Era una actividad pues de conocimientos donde yo no tengo nada que ver. Sí, hice los ítems y demás y la plataforma pues habrá seleccionado de manera aleatoria los mismos porque mandé más de los que ustedes tenían que hacer, todos relacionados con el contenido y de verdad que espero que les haya ido muy bien, como les va a ir seguro, con la próxima actividad que luego al final de la clase, como siempre, yo la tengo aquí sacada, la vamos a comentar y les voy a dar instrucciones para que a ustedes les salga bien y no tengan absolutamente ningún problema. Vamos a explicarlo bien, vamos a explicar lo que hay que hacer y no se preocupen que les va a ir bien. Muy bien, me van a permitir que entonces veamos la presentación, con gusto. Y bueno, pues lo que vamos a hablar hoy es del proceso de evaluación, que es la unidad 2 dentro de la asignatura de enfoques y modelos de evaluación. Nuevamente recordarles, porque a veces esto se omite, y evidentemente para su formación como máster, se llaman en Europa, magíster también, maestrantes o maestría, como ustedes quieran, lo importante o lo que tiene, lo que pretende esta unidad desde el principio, en sus 5 unidades, es que ustedes dominen el tema de los procesos de evaluación. Es decir, a veces la idea que tenemos de la evaluación es únicamente una idea pues ya un poco antigua de la evaluación como producto, como número al final de un proceso, que sí, siempre va a haber que poner un número, siempre va a haber una parte sumativa en el caso de la evaluación, pero lo peligroso es considerar que eso es lo único, ¿no? Y antes de todo eso hay más cosas. Por tanto, se trata de que ustedes pues lleven a cabo, diseñen, apliquen procesos de evaluación sistemáticos,
rigurosos, flexibles y participativos a partir del uso de técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa y cuantitativa. Iniciaremos con ello la semana que viene, con la parte cuantitativa, para que ustedes puedan comprobar los niveles de aprendizaje de sus estudiantes y el desarrollo de sus competencias, cómo van consiguiéndolas, aprendiéndolas con H intermedia en su proceso de formación. Y hay una serie de habilidades que en esta unidad concreto se pretende que ustedes dominen, que es que ustedes analicen de forma comprensiva pues los principios y características de la evaluación para su aplicación posterior de forma adecuada, que dominen las funciones de la evaluación para poder insertarlas en su práctica docente, que se apropien de las fases de planificación de la evaluación para comprender su carácter de proceso. Miren, aquí voy a insistir mucho en esto, porque creo que se ha desvirtuado la evaluación con el paso del tiempo y seguimos reproduciendo a veces lo que hicieron con nosotros o lo que vimos en nuestra formación. Y es la idea de que, bueno, la evaluación a veces era uno de los grandes misterios de los procesos educativos. Uno tenía casi que rezar en algunos casos para que el Señor se levantara bien, psicológicamente estuviera bien y no se convirtiera aquello en el misterio de los misterios, a ver qué pone, ¿no? Esta es la pregunta con determinados docentes, es decir, era casi pues como un prestidigitador que sacaba un conejito de la chistera el día que correspondía llevar a cabo el proceso de evaluación. Y no es eso la evaluación, no debe ser eso. La evaluación debe ser algo planificado, para que se pueda comprender su carácter de proceso. Y también que ustedes comprendan la íntima relación que existe entre el conocimiento y la realidad en diferentes autores que vamos a ver. Que ustedes se apropien o aprehendan los diferentes modelos de evaluación para llevar a cabo su utilización adecuada en función de los sujetos y de los niveles educativos. Vamos a analizar 5 epígrafes en el día de hoy, en la unidad 2, que es el proceso de la evaluación. Vamos a ver cuáles son los principios y características de la evaluación, las funciones, las fases, los tipos, el proceso de planificación de la evaluación y vamos a ver qué modelos de evaluación pues tenemos o podemos manejar. Les pido disculpas, hay una falta de ortografía aquí, no es debida a mí, sino en el momento de cargarlo en la plataforma, funciones de la evaluación, bueno, es evaluación. Entonces, principios y características, funciones, fases, tipos, el proceso y los modelos de evaluación. Muy bien, la idea de proceso, de alguna manera, quiero aquí hacerles una referencia para que conecten aprendizajes. Cuando yo hablo de proceso de la evaluación, estoy manejando pues una teoría pedagógica constructivista. Si yo hablara del producto de la evaluación, estaría hablando de una teoría pedagógica conductista. Por tanto, vamos a manejar la evaluación como proceso desde la óptica constructivista. ¿Cuáles son los principios y características de la evaluación? Pues lo primero que hay que decir es que la evaluación es un proceso, ya lo veíamos el día pasado, se trata de recabar información para ofrecérsela a aquel que se está educando, a aquel que está en el proceso de aprendizaje. Y, por tanto, es algo que hay que planificar de antemano y hay que hacerlo en función del tipo de alumnos y de la institución. Hay que considerarla como un hecho diferencial, tiene diferentes funciones y características según el momento en que se ejecute dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por tanto, vamos a tener que establecer fases dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para una mayor efectividad. Por tanto, probablemente les cambie hoy lo que es su concepción de la evaluación. Me alegraría, sobre todo en la línea de que a veces la estamos utilizando únicamente desde el punto de vista sumativo
y a veces como un castigo. Y creo que la evaluación pues es más que eso, ¿eh? Es bastante más que eso, con lo cual me gustaría que hoy pudieran cambiar algunas perspectivas sobre la evaluación. Vamos a ver una serie de principios y una serie de características que debe tener la evaluación. Aquí, bueno, pues hemos manejado diferentes autores: López Frías, Mario Rueda, buen amigo de la UNAM, y Miguel Ángel Santos, pues fui alumno suyo en su momento, era un profesor muy joven, sigue siendo pues acá en Hispanoamérica una persona muy valorada y con razón, profesor emérito de la Universidad de Málaga y experto en este tema de evaluación. Por tanto, utilizando estos autores podemos tomar una serie de principios y características. Principios. Miren, la evaluación debe ser algo continuo, ¿eh? Es un proyecto, podríamos decir, inacabado desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo la considero como un proceso, esa información que voy a ir obteniendo del alumno es permanente y por tanto es una información que tengo que ir suministrándole para que mejore. No hay proceso educativo donde la mejora no tenga cabida. Sería una aberración, un proceso de educación donde el alumno entra con unas características y sale con las mismas. La información que ofrece la evaluación tiene que ser continua y la finalidad es que vaya mejorando en ese proceso, vaya teniendo información de qué es lo que ha conseguido ya y qué es lo que le falta. En segundo lugar, la evaluación, como otro de los principios, debería ser constructivista, ¿no? Tiene que ir en un proceso gradual de complejidad, en función de la asimilación de los aprendizajes por parte del alumno. Este va de lo más simple a lo más complejo, donde los primeros son la base de los segundos y por tanto la evaluación sigue el proceso y tiene ese mismo carácter. En tercer lugar, como otro de los principios, es que debería ser sistemática. Implica establecer una estructura secuenciada e imbricada para superponer los aprendizajes e ir evaluándolos, tomando como referencia los siguientes a los anteriores. Por tanto, tiene el carácter, el proceso de enseñanza-aprendizaje de sistema de apropiación de aprendizajes y, por tanto, la evaluación también debe ser sistemática. Interactiva. Eso implica que tiene que haber un diálogo permanente entre el estudiante, ya lo vimos en el constructivismo, entre el estudiante y el objeto de aprendizaje. Y la evaluación tiene que tomar nota de los resultados de ese diálogo que implica cómo el sujeto se va apropiando de los objetos de aprendizaje. La evaluación tiene que estar ahí como un observador atento para tomar nota de cómo se está produciendo ese proceso de evaluación, de apropiación. Debe ser cooperativa. Miren, a veces los programas, nos limitamos al programa como el gran tirano de la educación en el momento actual. El programa a veces pues impide muchas cosas, impide el diálogo e impide también o supone una imposición del docente sobre el alumno, ¿eh? Y en realidad no debería ser así, ¿no? Sino que debería ser una necesidad que tienen tanto el docente como el alumno de saber cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va progresando el alumno en el aprendizaje. Y la misión del docente es verificar ese proceso. Pero también, evidentemente, eso va a influir en la enseñanza, en la medida en que si el alumno no progresa, bueno, pues entonces no me sirve de nada el programa ni aquello que intento llevar a cabo. Por tanto, es una interacción mutua entre los dos factores de la ecuación, que son la enseñanza y el aprendizaje. Miren, yo siempre digo, por si les sirve, que es mucho mejor morir de fracaso. Morir de fracaso es cuando tú no tienes nada, pues evidentemente no puedes aportar nada. Pero morir de éxito es algo también contradictorio, porque implica que tú tienes la mejor planeación del mundo y tus alumnos no la entienden. Entonces, bueno, casi mejor morir de fracaso porque lo otro es una frustración.
Entonces, bueno, bien es verdad que hay que adecuar el programa al tipo de alumnos, al nivel y al curso, pero a veces suceden cosas como esta que les estoy contando, que no nos damos cuenta que hemos hecho el mejor de los programas del mundo mundial, pero resulta que nuestros estudiantes pues son de otras características. Entonces tenemos que adecuar. Eh, Primero hacer una evaluación diagnóstica, como veremos, para saber cómo vienen nuestros estudiantes y luego después adecuar el programa a eso. El programa puede ser el mismo, no hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es adaptarlo a esos estudiantes. Una vez que he visto cómo vienen, se trata de saber cómo vienen y elevarlos hasta donde tienen que llegar, evidentemente. Muy bien, también debe ser deliberativa. Debe basarse en objetivos, competencias, aprendizajes esperados o niveles de desempeño acordados y consensuados entre las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde radica el éxito de la misma. ¿Qué es informativa? Que es el siguiente principio, ya lo sabemos del día pasado. Recoge y elabora información de los progresos del estudiante durante el proceso y ofrece información sobre los logros alcanzados y las etapas por cubrir. Y luego debe ser ética. Evaluador y evaluado tienen que quedar sometidos a un código de valores propio del proceso educativo. Intercambio de información, es decir, el docente no se la guarda, sino que se la ofrece al que está aprendiendo, y honestidad en el proceso de consecución de los logros. Y normas claras, las cartas encima de la mesa. No puede ser que diga una cosa al programa, que hagamos otra, que me invente una cosa a mitad de partido, valga el día de hoy, unas normas nuevas. No, en educación, yo se lo digo por experiencia, la honestidad, la sinceridad con el estudiante lleva a mejores resultados que cualquier otra actitud pues autoritaria, impositiva, etcétera, etcétera. Te respetan más los estudiantes cuando las normas del juego están claras, ellos mismos reconocen, mire, profe, pues no llegué, pero usted estuvo todos los días, usted se esforzó, usted me dijo desde el principio cómo iba esto, yo no lo hice, pero usted, mis respetos. Entonces se trata de normas claras, un código de valores, el mismo criterio para todos los estudiantes. Si usted se equivoca con uno, que se equivoque con todos, pero sin establecer distinciones, sino informando sobre cómo es su proceso de aprendizaje de acuerdo con normas consensuadas y establecidas desde el principio. Unas características, pues debe ser integral. La evaluación no se lleva a cabo por partes o por trozos, ni se fragmentan los saberes. Es decir, ahora evalúo los conocimientos, luego si sabe hacer cosas y luego... No, mire, se trata de una actividad integral, en la medida en que los conocimientos están integrados dentro del programa, su logro se puede llevar a cabo mediante unidades significativas de aprendizaje, pero esas unidades significativas de aprendizaje tienen que tener actividades de los tres saberes y además relacionadas. Yo no solamente quiero que conozca, sino que haga y que sea o que mejore como persona. En segundo lugar, flexible. Pues mire, lo importante es que lleguen los alumnos, pero igual que tenemos diferentes estilos de enseñanza, tenemos que reconocer que los estudiantes también tienen diferentes estilos de aprendizaje. Hay una clasificación clásica, que es la KVA, kinestésico, visual y auditivo, y luego pues está la famosa pirámide de Kolbach también, donde se pueden también ver que hay diferentes estilos de aprendizaje. Esto está reconocido desde las teorías cognitivas hasta la neuroeducación. Entonces, incluso, pues tenemos toda la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Incluso tenemos la inteligencia emocional de Goleman también, que nos reafirma en todo esto. Entonces, no puede ser una actividad rígida, única, sino que
tiene que respetar los procesos individuales de aprendizaje y tomarlos en cuenta. Le repito, a mí lo que me importa es que llegue el estudiante. No de cualquier forma, sino con su estilo de aprendizaje propio. Hay personas que se adaptan mejor al discurso de la lectura o de escuchar al profesor, pero hay alumnos que se adaptan mejor cuando lo ven de manera visual y hay otros que necesitan la parte auditiva o que la tienen más desarrollada y que, bueno, pues lo aprenden mejor. Por tanto, tiene que ser flexible en este sentido. En tercer lugar, tiene que ser acumulativa. La evaluación, el docente, a través del docente, recoge, trata y acumula información, pero esa información no es para él, no es para utilizarla en lo que quiera, sino para emplearla en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes. No puede ser el gran misterio. Esa información es una información dinámica, además, en la medida en que la tengo que devolverla a los estudiantes en forma de información para que mejoren su proceso, sabiendo dónde están, sabiendo las dificultades que están teniendo y que yo he detectado con esa información. Por tanto, el docente la custodia y el docente la elabora, pero para ofrecer avances, para ofrecer aspectos a mejorar, detenciones, en fin, lo que él considere oportuno. Entonces, no se trata de guardar la información para mí, porque además no es mía. Es una información que obtengo de los estudiantes y que tengo que devolver a los estudiantes. A veces hay un mal uso de la información en ese sentido, de creer que el que es el encargado de obtenerla es el propietario. Y en principio no existe ninguna propiedad sobre esa información, sino, bueno, pues podríamos decir probablemente el derecho de uso, y el derecho de uso implica que los alumnos pueden pasar por ahí y pueden recoger su información. Bien, también individualizada. Si el proceso educativo es individual, la finalidad de la evaluación debe ser que el alumno identifique en cualquier momento del mismo dónde se encuentra, dónde debe llegar, cuáles son las herramientas para lograrlo. Sistemática, lo hemos dicho, es un proceso estructurado que implica logros parciales interrelacionados con actividades didácticas de los 3 saberes y adaptados al estilo de aprendizaje de los estudiantes y a sus necesidades. Científica. Quiere decir que esto no es una ocurrencia de una academia, de un cuerpo docente, de un docente, sino que partimos de las competencias que hay que lograr y que establece el sistema educativo y la legislación para ese nivel y para esa materia, y entonces vamos a utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas para ayudar al estudiante al logro de esos aprendizajes esperados. Por tanto, cuidado con esto, porque a veces a mí me ha sucedido cuando era estudiante con algunos docentes que era una ocurrencia permanente. Entonces, bueno, pues a lo mejor te evaluaban una parte ínfima del programa que no era el cuerpo central del programa, no eran conocimientos significativos, y entonces debemos evitar esto, debemos, bueno, pues establecer niveles de dominio, y evidentemente habrá estudiantes que lleguen hasta la parte micro, y eso hay que valorarlo, y habrá estudiantes que se queden en la parte troncal, en la parte estructural, y también evidentemente tenemos que reconocerlo. No se trata de que todos logren lo mismo. Yo voy a luchar porque todos lo logren a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero luego hay que establecer, evidentemente, prioridades y aprendizajes que son significativos y otros que no lo son, o que pueden ser secundarios. Y entonces tenemos que tener esto en cuenta. Disculpe. Naturalista. Pues que concibe al estudiante como un todo. Claro, ya hemos dicho. El estudiante no solo debe conocer, sino que debe hacer cosas y debe mejorar como persona. Por tanto, estaríamos hablando de educación integral, Reflexiva. Pues la evaluación nos tiene que llevar a un proceso permanente de reflexión sobre el tratamiento de la información obtenida para averiguar causas
y ofrecer propuestas creativas que permitan a cada estudiante obtener el máximo logro. Por tanto, la información no es estática. La información me tiene que llevar a averiguar cuáles pueden ser las causas y ofrecer propuestas a los estudiantes para que puedan obtener el máximo logro. Bien, aquí tienen un pequeño esquema para aquellos que sean más visuales, que también lo sabrán entre ustedes, por supuesto, donde pueden ver todas estas características que hemos visto de la evaluación. Ahí las tienen en ese cuadro que salen de la evaluación, cada uno de los principios y cada una de las características de la evaluación. Bien, ya sabemos eso, pero ¿cuáles son las funciones? Sabemos los principios, sabemos las características. Podríamos decir, ¿evaluación para qué? Pues la función fundamental de la evaluación es comprobación. Verificar si se han conseguido las competencias y objetivos planteados en la materia. Y como consecuencia, pues en el nivel educativo y el grado de consecución de los mismos. Es decir, eso hay que ubicarlo dentro de un nivel y dentro de una materia y ver el grado de consecución de los mismos. Por tanto, tiene que haber niveles de dominio de esa comprobación y de esa adquisición. Y a partir de ahí, investigar las causas del no cumplimiento y finalmente poner una calificación final. No estoy en contra de la calificación final, pero es como decir, miren ustedes, al final les voy a poner una calificación, pero no me voy a rendir hasta el final. Hasta el final les voy a ir suministrando información de cómo van ustedes, qué logros tienen, qué dificultades, qué aspectos a mejorar y finalmente, claro que les tengo que poner una calificación, faltaría más, es la función que nos asigna la administración y es la función que tenemos como profesores, llevar a cabo un juicio analítico del proceso de aprendizaje basado en criterios y en evidencias, criterios claros, fijos, y evidencias que tiene que entregar el alumno para comprobar esos criterios. Por tanto, es un juicio analítico, pero la función es señalarle qué logros tiene y qué aspectos tiene que mejorar, incluso generar en él pues un proceso de metacognición o de reflexión sobre su proceso de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver las funciones. Bueno, aquí también les señalo a algunos autores que, bueno, de la bibliografía pues manejada de la literatura científica que tienen ustedes en esta unidad al final, pues hemos entresacado las que consideramos las funciones más importantes que debe tener la evaluación. Para eso, pues hemos utilizado a una autora argentina, a un autor mexicano, dos autores mexicanos, López Frías y Mario Rueda, de la UNAM, y Capelletti, que es de la Universidad de Buenos Aires, y es una experta en el ámbito de la evaluación. De acuerdo con estos autores, podríamos haber utilizado otros, coinciden la mayoría en todo esto. Primero, ya lo hemos dicho, comprobar. Primera función de la evaluación. Verificar si se han conseguido las competencias y los objetivos planteados en la materia y, como consecuencia, en el nivel educativo. Y ver el grado de consecución de los mismos. Esta es la principal misión de la evaluación. A partir de ahí podremos investigar las causas del no cumplimiento y podremos establecer una calificación final. Pero, en principio, ya digo que la misión de la evaluación es de comprobar si se han conseguido competencias y objetivos planteados en la materia. Evidentemente, las actividades de aprendizaje deberán ir encaminadas en esta misma dirección. Y la evaluación, como hemos dicho, es un observador atento de esas actividades de aprendizaje y ver cómo se va apropiando el alumno de las mismas. Ese diálogo entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. En segundo lugar, como herramienta recopiladora de información, tiene que utilizar evidencias. Es decir, una evidencia que es, pues una evidencia, es un producto físico que entrega el alumno. Puede ser un examen, puede ser una prueba objetiva, puede ser, como ustedes en esta segunda unidad, un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, puede ser... Eso son evidencias.
Yo compruebo el criterio de evaluación en la evidencia que me entrega el alumno. Y a partir de ahí veo si los criterios de evaluación, lo que yo le dije que le iba a evaluar, está en la evidencia que me entrega. Por tanto, recopiladora de información, no solamente comprueba, sino que recopila información por medio del registro y análisis de evidencias de aprendizaje. En tercer lugar, la información que se obtiene debe servir para poner en marcha los procesos de orientación al estudiante. Es decir, hacerle tomar conciencia de cuáles son sus logros y aspectos a mejorar, incluso en determinados casos que sean, bueno, pues, significativos, los procesos de orientación psicopedagógica. Pero en principio, en el alumno normal, pues el docente es quien debe llevar a cabo esta tarea de hacerle tomar conciencia de dónde se encuentra, qué logros tiene y lo que le queda para llegar al final. A veces ocupamos mucho tiempo en la docencia y creemos que esta información que le damos al estudiante es una pérdida de tiempo. Y si alguien no sabe dónde está, no sé yo cómo puede mejorar o cómo puede evitar determinados errores. Entonces no lo piensen nunca como una pérdida de tiempo, sino como una ganancia, si alguien comprende cuáles han sido sus errores y cuáles son sus logros. En cuarto lugar, lo que les decía antes, la evaluación tiene que servir para reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje, que es lo que se conoce como metacognición. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación sobre el propio proceso de evaluación y ver si es congruente entre los objetivos que se han planteado y los resultados que se están obteniendo. Por tanto, importante también este tema de la metacognición. En quinto lugar, la evaluación evidentemente se convierte, de acuerdo con lo anterior, en un registro de problemáticas educativas. Y eso lo pueden utilizar ustedes como temáticas de investigación, incluso como temáticas de escritura de artículos de investigación en la escuela, en el ámbito educativo. A veces los docentes miran fuera para buscar temas maravillosos sobre los que escribir, investigar, y los tienen allí mismo, delante de ellos. Entonces, la evaluación es un registro de problemáticas educativas que se pueden utilizar como temáticas de investigación y revertirlos, una vez que se han investigado, en mejora del propio proceso de evaluación y de la educación en general. Entonces, no debemos acudir fuera cuando queremos a veces llevar a cabo una investigación, sino que en la propia institución educativa tenemos multitud de temáticas. Bueno, después de lo visto, vemos que la evaluación es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, dirige y orienta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje porque de los resultados obtenidos no solamente se beneficia el alumno, sino que tienen que hacer pensar al docente. Porque, como decíamos antes, si la planeación, si las unidades de aprendizaje, si los objetivos no se apropian la mayoría de los alumnos de ellos, hay muchos docentes que tienden a echar la culpa a los alumnos. Ya saben ustedes las excusas que se plantean, vienen mal preparados, no saben escribir, no leen, doctor. Y yo siempre les digo, pues para eso está usted ahí. Claro, es que no hay otra. Es decir, porque usted se esté quejando permanentemente de que los alumnos vienen mal preparados, no saben leer, no tienen los conceptos claros, bueno, pues a ver qué hace usted. Para eso está ahí, es el profesor. Aquí en México se ríen mucho con eso porque a veces lo digo en público, porque ya saben cómo somos los españoles, que somos poco prudentes a veces, y yo en algunas conferencias, en algunos congresos, pues lo dije el otro día en uno de estos virtuales, y le digo, me hace una pregunta el docente, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué hacemos en casos como este? Digo, pues mire usted, no le queda otra. Primero, puede hacer dos cosas. Una es quejarse y puede estar todo el día quejándose, puede estar todo el mes quejándose, puede estar todo el curso quejándose, puede estar toda la vida quejándose, pero no va a solucionar quejándose. Entonces le dije, yo le voy a dar un consejo. Dice, ay, doctor, pues a ver, dígame. Digo, mire, levántese usted 15 minutos antes de lo habitual,
y en casa llore 15 minutos diciendo qué mal preparados vienen, qué poco saben. Incluso puede usted ir también a la parte del sueldo, la parte del salario, y decir qué poco me pagan, qué poco me consideran socialmente. Digo, y una vez que ha llorado usted en casa, ya llega a la escuela y da clase. Porque como ya lloró en casa, vamos a ver, la educación es imaginación. La educación es utilizar estrategias didácticas para tomar al alumno donde viene y ver hasta dónde tiene que llegar. Entonces, porque yo me esté quejando permanentemente de que vienen mal, de que no saben, de que no leen, ¿usted cree que usted va a solucionar el problema? Y a otros maestros les digo, rece usted porque vengan mal preparados. Porque el día que vengan mal, bien preparados, pues le van a sobrepasar a usted. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Esta es mi pregunta, se la dejo ahí. No lo entiendan como una falta de educación, de respeto, ni nada de eso. Les estoy comentando una anécdota, ustedes están fuera de esto que estoy diciendo total y absolutamente, sino que ustedes como yo conocemos a un grupo de maestros que permanentemente están en la queja y están comentando estas cuestiones. Otros lo comentamos en corto, en privado, con algún amigo. Yo lo hago también. No leen tal. Entonces busco a ver cuál es la manera de ganármelos. Pero hay gente que lo hace público y que está permanentemente quejándose. Bueno, pues no. La evaluación dirige y orienta todo el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un indicador o un elemento de la educación que está vigilante del proceso de enseñanza-aprendizaje para ver cómo se está dando, para obtener información, para tratar esa información, para ofrecer información. Entonces, esa es la misión de la evaluación. Y como consecuencia de eso, puede tener y debe tener una función predictiva y prospectiva que ofrece a los estudiantes para mejorar su futuro académico y profesional. Es decir, con los datos que obtenemos podemos predecir y mirar a futuro. Y mirar a futuro y señalar al estudiante cuáles son sus fortalezas y qué debería estudiar en función de lo que hemos visto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Decirle aquello en lo que es fuerte y aquello en lo que es débil. Por tanto, es muy importante esta función también de la evaluación, pero como consecuencia de información. Esto no es una ocurrencia. Yo no puedo decirle a un muchacho en función únicamente de un examen, de un curso, de un trabajo, usted puede dedicarse a esto o lo otro, ¿no? Sino que tiene que haber, o va a haber un expediente académico donde esté registrado, evidentemente, el itinerario educativo del estudiante y en función de eso lo vamos a poder hacer. Tendremos que esperar a la unidad 5, donde hablaremos del informe de evaluación y donde veremos, evidentemente, cuáles son sus características y las posibles utilidades que nos ofrece. Bueno, por tanto, en octavo lugar, tiene una función reguladora de todo el proceso educativo. Miren, aquí hay una disyuntiva. La mayoría de los autores, y aquí hay una división clara, aquellos que son constructivistas o que se ascriben al constructivismo, dicen que la evaluación debe adaptarse al sujeto. Aquellos que son conductistas dicen lo contrario. El sujeto debe adaptarse a la evaluación. Entonces, bueno, es una cuestión de adscripción, es una cuestión en función de la teoría pedagógica a la que uno se ascriba y a la que el centro se ascriba, pues manejar un tipo u otro. Desde el punto de vista constructivista, pues si la evaluación se adapta al sujeto, él la verá como un instrumento a su servicio, que le indica cómo se encuentra frente al aprendizaje y qué debe hacer para mejorar. Si por el contrario utilizamos la teoría pedagógica conductista, evidentemente el sujeto tiene poco que decir ahí, ni como instrumento, ni como nada, la verá como una imposición a la que tiene que adaptarse, nada más. Bueno, pues ya hemos resaltado entonces el carácter formativo, de acuerdo con estas características. Estamos hablando de una evaluación formativa, que ofrece información desde el punto de inicio hasta el momento final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya lo dije desde el principio,
Vamos a manejar una inscripción constructivista. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el proceso. Si no, sobraba todo esto, las 5 unidades. Sobraban. ¿Por qué? Pues porque si soy conductista, pues elaboro un examen, se lo pongo al alumno, lo tiene que retener, lo tiene que memorizar y me lo cuenta en un examen. Ahora, aquí hay otro problema. Puedo hacerlo, no tengo ningún inconveniente ni nada en contra de esto, pero luego usted no diga si el alumno sabe hacer cosas o cómo es el alumno como persona. Que sea usted consciente que lo único que está evaluando usted son conocimientos. Entonces, de acuerdo con eso, ok, ningún problema, ningún problema. Las funciones, bueno, pues también las tienen ustedes aquí en este gráfico, las funciones de la evaluación, y en otro más que añadí también, un mapa conceptual donde se señala que la función de la evaluación, de acuerdo con esta perspectiva que estamos adoptando como proceso, pretende motivar a los alumnos para lograr mejores resultados y superar dificultades en el aprendizaje. Tiene un carácter diagnóstico porque identifica las destrezas y conocimientos previos como inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene un carácter pronóstico, ya lo hemos dicho, porque nos permite predecir el desenvolvimiento futuro de los estudiantes a partir de las evidencias o de la información obtenida, y tiene también ese carácter de retroalimentación para asegurar el reajuste en ese diálogo entre sujeto y objeto de aprendizaje. Se trata de ir retroalimentándole, a lo largo del mismo. Bien, vamos a ver las fases de la evaluación. Pero antes de eso, que luego me dicen que no les dejo hablar nunca y eso, no sé si hay alguna pregunta que ustedes, sobre lo que hemos visto hasta ahora, quisieran plantear, ¿no? Quisieran plantear. ¿Alguna duda que les haya quedado? No sé. Voy a ver el chat, que luego dicen que no. Bueno, ya, estaban con lo de la playera del Real Madrid, pero eso ya lo dejamos ahí. No hay ninguna pregunta sobre cuestiones académicas. Entonces, bueno, pues no sé si ustedes quieren alguna pregunta. Si no quieren, continuamos y lo dejamos para más adelante. No hay ninguna pregunta, entonces, que luego me dicen que no les dejo hablar. Estoy dejándoles hablar todo lo que quieran desde el otro día y con gusto, además. Bueno, bien, fases de la evaluación. Ya hemos dicho que la evaluación no es un momento terminado. Por el momento está claro, Renato, gracias. Te voy a nombrar mi representante ahí en el grupo porque me da siempre retroalimentación. Cuando lo haga mal o cuando no esté claro, te agradecería que también me lo dijeras. De verdad, no voy a tomar represalias en la nota, no te preocupes. Bueno, la evaluación ya hemos dicho que no es un momento terminal en el tiempo, la estamos considerando como un proceso que requiere ser pensado y organizado por el equipo docente. Esta es otra cuestión que nos olvidamos a veces de ella. Es decir, es que yo no concibo que haya proceso educativo si no hay una organización en base al equipo docente. Lo que lleva a cabo un profesor puede llevarlo bien a cabo, puede hacerlo bien, puede construir bien la secuencia, puede planear bien, puede evaluar bien, pero si hay 80 profesores y solo lo hace uno, pues es que no tiene sentido. De verdad, me van a oír lo mismo siempre. La educación es orden y sentido común. Entonces, esto del equipo docente de una institución, pues es que es lo básico. Y luego, pues se encuentra uno con que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y no nos gusta trabajar en equipo, porque nos gusta ser amos, dueños de nuestra materia, de nuestra clase, de nuestros alumnos. De mi clase, de mi materia, perdón, y mis alumnos, cuando en realidad deberíamos utilizar el nuestro. Nuestra clase, nuestros alumnos, nuestra materia. La primera persona del singular ha hecho mucho daño en educación y sigue haciendo mucho daño en educación, créanme, porque se entiende como un proceso individual y es un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo. Entonces,
La evaluación es un proceso que requiere ser pensado y organizado por el equipo docente de una institución educativa para que verdaderamente ofrezca la fotografía de cada estudiante con el menor número de sesgos posibles. Entonces hay que organizarlo de manera ordenada, como cualquier proyecto en la vida de las personas. No se da por ósmosis, es decir, esto no se produce porque sí, sino que requiere una serie de fases para implementarla adecuadamente, de acuerdo con los principios que persigue. Se trata de adecuar el proceso a las características singulares de cada estudiante, para poder ofrecerle datos de su proceso de aprendizaje. Y este proceso ordenado le sirve al docente también para poder reorientar los contenidos y sus estrategias de enseñanza para dicho fin. Miren, se lo he comentado ya, vuelvo a insistir, me horrorizan los programas que son un año y otro lo mismo. Es cosificar al alumno. Me da igual quién sea usted si ha cambiado. La oferta es la misma. Ya sé que hay un programa oficial, pero evidentemente ese programa pues no es para todo El Salvador cortar y pegar, porque no es lo mismo un muchacho de San Salvador que un muchacho de la zona oriental, occidental, en fin, hay una riqueza enorme dentro de lo que es El Salvador. Entonces la idea es que es para todo El Salvador, no, son unos lineamientos generales que ustedes como equipo docente, en función de las características de los alumnos, tienen que repensarlos, pero no cortar y pegar. Es que esta es la cuestión con la que lucho todos los días. Voy consiguiendo algunas cosas, no muchas, pero voy consiguiendo algunas. Fíjense qué aberración. Les voy a contar una aberración. Aquí en México, en el estado de Veracruz, que es un estado pues limítrofe con el estado de Puebla, donde yo vivo, su casa, resulta que hay varias empresas que venden programaciones, que venden planeaciones, de lo que usted quiera. De matemáticas de primaria, de primero, aquí la tiene. ¿Cuánto es? Tantos pesos. Y entonces usted va y la entrega. Como la administración es ciega y es sorda, pues acumula esas planeaciones porque lo que le importa es que esté la planeación. No entra a ver si está bien hecha, si es original. No, le da igual tener 300 planeaciones clónicas. Bueno, entonces la planeación la entienden estos maestros como un acto administrativo. Ahí va incluido los objetivos, los aprendizajes esperados, la planeación y la evaluación. Ni siquiera saben lo que están comprando. Lo cual quiere decir que la planeación va a ser una cosa y la clase va a ser otra. Porque algunos ni siquiera lo leen lo que compran. Estuve haciendo una prueba con algunos de ellos. Digo, ¿usted sabe lo que ha comprado? No, no, pues doctor, es que como nos la piden al principio, pues la entregamos, la compramos, la entregamos. Me parece una aberración. Es justo contra aquello que siempre he luchado y voy a seguir luchando. Es decir, usted tiene que tener una película en la cabeza y esa película se llama proceso de enseñanza-aprendizaje y usted tiene que trasladarlo a un papel. Y antes, previamente, usted ha leído los lineamientos generales porque yo soy muy respetuoso con la ley y hay que cumplirla, pero se puede cumplir de muchas maneras con la ley. Entonces, usted no tiene por qué cortar y pegar eso. Es cosificar al alumno, es decirle, me importa cero. Aquí lo que importa es la enseñanza. Lo que tú puedas aprender me da igual. Este es mi programa, esto es lo que entrego. E incluso ni siquiera te voy a evaluar así, ni te voy a dar la secuencia así. Luego yo te la doy como yo sé, como lo he hecho siempre. No, por favor, eviten esto, de verdad. Prefiero a alguien que se equivoca, de verdad, a alguien que no hace nada. Se lo digo sinceramente, ¿no? Bueno, pues es un proceso ordenado y le sirve al docente también, cuando está bien hecho, para reorientar los contenidos. Es un proceso de trabajo en equipo. Bueno, eh, pues según María Antonia Casanova, también que es una experta en este tema, el proceso de evaluación para conseguir de forma óptima sus pretensiones comprende 4 etapas. Primero, planificar. Y aquí hay 3 preguntas clásicas. ¿Qué, quién y cómo?
Entonces, cuando yo planifico la evaluación, que es la primera fase, lo primero que tengo que preguntarme es qué se refiere al tipo de evaluación que voy a emplear o cómo se combinan los tres tipos clásicos de la misma. Disculpen, aquí tengo una falta de ortografía, me falta una L, y se refiere, repito, al tipo de evaluación que se empleará. Normalmente se combinan tres tipos de evaluación que veremos luego después. La evaluación diagnóstica es que yo quiero saber cómo están los alumnos al inicio. No para cambiar el programa, sino para saber cómo debo modular el programa, a qué nivel debo empezar. Luego está la evaluación formativa, a lo largo del proceso. Y finalmente le tengo que poner una calificación, la evaluación sumativa. ¿Quién? Hace referencia a los sujetos de la evaluación y en función de sus características, pues los criterios que se van a emplear. ¿Y el cómo? Pues hay que elegir técnicas de evaluación más adecuadas en función del qué y del quién, para extraer el máximo rendimiento de la información obtenida. Entonces, primera fase de la evaluación, planificación. Y responde a tres preguntas. ¿Qué, quién y cómo? Muy bien. Segunda fase, recolección de información. No es mero almacenamiento acumulativo de la misma, sino que lo que buscamos es un determinado tipo de información de los alumnos. Y esto va a determinar qué estrategias tengo que utilizar para su recopilación. Tengo que eliminar sesgos, distractores. Bueno, pues evidentemente la evaluación tiene que ser significativa, ya lo hemos dicho. Entonces, lo que no me interesa recoger son datos que no tengan valor educativo. Esto está claro. Y en tercer lugar, establecimiento de las condiciones más adecuadas y del momento en que se va a llevar a cabo el proceso. Por tanto, planeo, recolección de información, la analizo esa información. La información que obtengo no es posible utilizarla si no se le da un tratamiento adecuado. Es una información que se encuentra en bruto y es necesario establecer un principio de orden que requiere algunos procesos. Pero en principio, la información que obtengo es de una totalidad de alumnos de una clase, en base a una encuesta que tiene una serie de preguntas. Tal y como me dan la respuesta a esa encuesta, yo eso no lo puedo utilizar. Tengo que analizar esa información. Bien, y se requieren algunos procesos para el análisis. Tengo que interpretar esa información con los instrumentos adecuados. En función de la información obtenida, pues voy a tener que llevar a cabo procesos de retroalimentación, evidentemente, sobre contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y tengo que emitir un informe a la comunidad educativa sobre cuáles son las causas y el porqué de dichos resultados. Como digo, esta información la vamos a ampliar en la unidad 5 cuando veamos lo que es el informe de evaluación. Y en función de eso tomamos decisiones. Si las fases anteriores han sido exitosas, las decisiones tomadas mejorarán la enseñanza y la evaluación. No se olviden, por tanto, de verdad, es básico esto, ustedes que se dedican a la educación, primero planear, después recojo información, después analizo esa información y finalmente tomo decisiones. Hay un autor, Inostroza, experto en evaluación, que dice que la evaluación forma parte de un proceso incluso mucho más amplio que supone la gestión y elaboración de un proyecto educativo. Y las etapas son de un proyecto educativo, pues serían planear qué aspectos van a ser evaluados, implementar o recolectar información para valorar la situación, analizar y elaborar las conclusiones. No voy a entrar en más cuestiones, pero la evaluación, evidentemente, ya lo hemos dicho a lo largo de este rato que llevamos, es algo colectivo, trabajo en equipo, forma parte de un proyecto educativo, es una parte de un proyecto educativo, que es el proyecto educativo de la institución, sea pública o privada.
Tiene que haber un proyecto educativo. Si quieren ustedes, en algunos sitios ponen misión, visión, valores. En otros sitios ponen perfil de egreso, que es lo que pretendo lograr con los estudiantes. Por tanto, la evaluación formaría parte de ese gran proceso. Sería un subsistema dentro del sistema, que es el tema del proyecto educativo. Y si quisiéramos elaborar un informe de evaluación, aunque les digo que lo vamos a ver más adelante, pues bueno, tendría que ser esos datos que he recogido, analizado, tratado, pues tengo que elaborar un informe sucinto. A veces aquí hay un error, y es que los docentes, cuando informan sobre los estudiantes en un claustro a los padres o a los propios estudiantes, primero, a veces pues se utilizan palabras excesivamente académicas, y en segundo lugar, el informe es enorme. Y el informe debe ser enorme para la administración, el informe debe ser enorme para el claustro de profesores, en el caso de padres y alumnos, pues debe ser un informe sucinto, resumido, concreto, con un lenguaje inteligible, de forma que se facilite su lectura y posterior utilización. Fíjense que a mí me está preocupando últimamente bastante el tema del lenguaje, el tema de lo que es los contenidos del lenguaje, el tema de la comprensión lectora también, o el tema de la comprensión en general. Y creo que a veces, pues nosotros, nuestro discurso educativo, estamos muy convencidos de él, pero no tenemos feedback y muchas veces no se está comprendiendo aquello que estamos diciendo. Y uno de los lugares donde se aprecia esto es en los informes de evaluación. Hay como una duda, no sé, una antinomia entre si soy prolijo y macro o soy resumido y micro. Miren, mi consejo es que hay instancias donde el informe debe ser amplio, prolijo, la administración educativa, el claustro de profesores, y hay lugares donde el informe debe ser resumido y debe ser muy sencillo de explicar o de traducir lo que sabemos, la información que tenemos sobre un alumno, que es con los padres y con los estudiantes. En ese informe, pues evidentemente vamos a tener en cuenta las causas o factores que intervienen en la situación estudiada, pero también debemos incluir sugerencias y propuestas para incorporar en el diseño e implementación de proyectos. Para la difusión de conclusiones, pues se puede elaborar un pequeño documento que incluya las condiciones pues, más importantes, de modo que estén al alcance de todos los miembros de la institución. Podemos decir que la evaluación influye en el proceso y en el producto de la educación y afecta directamente a su calidad. Fíjense. Es decir, dependiendo del tipo de evaluación, pues yo podré tener una imagen o una fotografía exacta del producto si me dedico o utilizo la teoría pedagógica conductista y es lo único que me interesa, el producto, pero dependerá de la evaluación. Ese producto podrá ser más visible en función de las técnicas y del proceso de evaluación y las fases que lleve a cabo, pero también es aplicable al proceso, también es aplicable al propio proceso de evaluación. Si yo recojo buena información, si yo trato bien esa información, pues evidentemente voy a poder ayudar a los muchachos a lo largo del proceso a ir vadeando las dificultades. De cualquier manera, de lo que estamos hablando es de calidad, tanto de los procesos como de los productos. Incluso, ya se lo he comentado, pero aquí a veces en las certificaciones pues de empresa, como la ISO o la FQM u otras, a veces se cree que lo que se evalúan son únicamente los procesos, no solamente los procesos, también los productos se evalúan, pero sobre todo el proceso. Porque si el proceso está bien, el producto es bueno. Si el proceso no está bien, el producto no va a ser bueno. Entonces, se evalúan los procesos, pero mirando el producto. Y en educación tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que evaluar los procesos mirando el producto, y eso es un signo y un certificado de calidad, si hay una conexión entre las dos cosas. Si el proceso es congruente con el producto o no es congruente con el producto que pretendo conseguir y que he planeado.
Bueno, tienen también aquí una gráfica que de alguna manera resume pues, lo que acabamos de señalar, ¿eh? Donde, bueno, pues vienen técnicas, métodos, recursos del análisis diagnóstico y de la evaluación de los procesos educativos. Ahí voy a ver, pues, el tipo de programas, ahí voy a ver también las fases del desarrollo de un programa, voy a evaluar las diferentes fases, voy a establecer estrategias para el diseño de evaluación de programas y bueno, pues tienen ahí las diferentes fases, tengo que tener un concepto del diseño, tengo que preparar la implementación, tengo que ejecutarlo y tengo que ver los resultados, con lo cual es aplicable en educación y es aplicable en cualquier otro ámbito, ¿eh? Y cada una de esas fases pues conlleva una serie de contenidos que implica cada uno de ellas, ¿eh? Entonces, bueno, no insisto más, pero tengan ustedes en cuenta que eh, se pueden evaluar no solamente alumnos, sino que también la evaluación nos puede servir para la elaboración de programas. Vamos a ver en la unidad 5, cuando veamos la aplicación de la evaluación, cómo se recomienda que junto a la evaluación interna que hacen las instituciones de sus procesos, se lleve a cabo una evaluación externa donde a veces las instituciones son muy autocomplacientes con sus procesos, creen que están en lo cierto, que es lo mejor del mundo y sin embargo pues una evaluación externa lo que pone de manifiesto es si usted está llevando a cabo bien ese proceso o no está llevando a cabo bien ese proceso, porque bueno, es un evaluador externo, independiente, objetivo, que le dice que usted está diciendo una cosa y está haciendo otra en determinados aspectos. Pero, como digo, lo vamos a ver más adelante, pues desarrollado. Tipos de evaluación. Miren, aquí todos los autores o la gran mayoría de los autores coinciden en lo mismo, ¿eh? Hay una clasificación en función de su finalidad o su función. Podemos hablar de evaluación diagnóstica, de evaluación formativa y de evaluación sumativa. Por su extensión, pues la evaluación puede ser global o puede ser parcial. Por los agentes, en función de los agentes de la evaluación, puede ser interna, ¿eh? Y entonces se llevan a cabo procesos de autoevaluación, de heteroevaluación y de coevaluación. Autoevaluación, la que lleva esto. Coevaluación, la que hacen cada uno de los pares de la autoevaluación del propio sujeto. Y heteroevaluación, la que lleva a cabo el docente. Y por su momento de aplicación, pues puede ser también externa, como les decía, y puede ser inicial, procesual o final, ¿eh? Entonces, ¿cuál es lo más o qué es lo más común? Pues lo que ustedes van a ver más en la literatura científica es diagnóstica, formativa y sumativa. O van a ver inicial, procesual y final. O van a ver autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. O van a ver interna y externa. O van a ver global o parcial. Entonces, bueno, evidentemente es una clasificación donde, pues evidentemente, si por la extensión, si yo solo valoro una unidad de aprendizaje, es parcial. Si yo voy a valorar todas las unidades de aprendizaje al alumno, es global. Si yo hago una evaluación al principio, es inicial, pero además es diagnóstica. Si la hago a lo largo del proceso, perdón, es formativa y es procesual. Y si la hago al final, es sumativa y es final. Y luego, si es interna, es la que hacen los docentes de una institución. Si es externa, es un evaluador externo que viene a ver si los procesos de evaluación interna se están dando de manera adecuada. No hay muchas más diferencias, como ven, es muy concreto, ¿eh? Y coinciden los términos. Diagnóstica, igual que inicial. Formativa, igual que procesual. Sumativa, igual que final. Luego sabemos que global es todo, parcial es una parte, interna es lo de dentro, y ahí voy a requerir autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y luego la evaluación externa. Bien, por tanto, no plantea
la terminología muchas dificultades y ustedes pues lo pueden entender y lo entienden de manera clara. Proceso de planificación de la evaluación. Pues dentro de cualquier plan de estudios, dentro de cualquier materia, los principios pedagógicos, las características de los estudiantes, el entorno escolar y social en el que se desenvuelven son elementos que el docente debe considerar. Entonces, creo que son elementos que ustedes comprenden, es decir, yo no puedo desentenderme de qué tipo de alumnos, yo tengo que emplear unos principios pedagógicos, tengo que utilizar también pues unas estrategias, tengo que planear la secuencia de aprendizaje, tengo que evaluarla, son cuestiones que evidentemente creo que no hace falta insistir en ello, pero dentro de cualquier plan de estudios o de cualquier materia, los elementos que deberíamos tener en cuenta son los principios pedagógicos, características de los estudiantes y el entorno escolar y social en que se desenvuelven. Mire, esto del entorno escolar y social, pues aquí hay una gran polémica sobre si la escuela, al tomar en cuenta el entorno escolar y social, lo que debe hacer es reproducirla dentro de ella, es decir, de alguna manera volver a reproducir al tener en cuenta esas características de los estudiantes el lugar de donde vienen desde el punto de vista social, económico, etcétera, o por el contrario, se trata de crear la escuela dentro de la escuela, lo cual implica, evidentemente, elevarles y proponerles unas perspectivas distintas y hacerles comprender la situación en que se encuentran, de dónde vienen, porque lo demás es meramente reproductivo. Si yo tengo en cuenta el entorno social y cultural, sí, claro que me va a servir para hacer la planeación y para tener en cuenta la evaluación, pero si solamente lo tengo en cuenta, si no quiero cambiarlo, si no les doy herramientas para, lo único que voy a hacer es reproducir ese entorno, ¿no? Bueno, pues hay toda una parte de lo que se llama pedagogías alternativas que plantean que el mero tener en cuenta el entorno social y cultural pues es de alguna manera pues una integración acrítica de los alumnos en el sistema. Bueno, se lo dejo ahí como un elemento para que ustedes lo tengan en cuenta y lo piensen. Estos elementos son los que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la planeación de la evaluación? Cuando yo hago una planeación de la evaluación, ¿qué hago? Me la invento, tengo una idea original, me inspira a alguien. No, mire, usted debe fijarse primero en las competencias y en el enfoque didáctico, porque sirve de guía para los aprendizajes que usted espera. Usted tiene que tener en cuenta los aprendizajes esperados, lo que marca la legislación, que ayudan a establecer lo que los estudiantes deben aprender en un periodo determinado. Usted tiene que tener en cuenta los contenidos. Usted puede replantear lo que le dicen que tiene que hacer, pero tiene que tener en cuenta competencias, aprendizajes esperados y contenidos. Usted no puede saltarse eso. Lo podrá dar de otra manera. Es más, disculpen que hable en singular, sería lo podrán hacer de otra manera el equipo docente. Pero tienen que partir de las competencias, aprendizajes esperados y contenidos del programa que debe tener ese alumno. Pero usted lo puede ordenar de otra forma. Bien, la metodología. Tiene que haber una metodología. ¿Cómo lo van a llevar a cabo los estudiantes? Recursos y materiales didácticos. Y luego, dejar claras las técnicas e instrumentos de evaluación más apropiados para valorar los aprendizajes. La evaluación va a venir condicionada por lo anterior. Las competencias, los aprendizajes esperados, los contenidos, la metodología y los recursos y materiales didácticos. Pero no es un elemento final del proceso, repito. Aquí se lo he diseccionado, pero está a lo largo de todo el proceso. Por tanto, no lo entiendan como un momento final. Las técnicas e instrumentos de evaluación. Pero tengo que, de alguna manera, descomponer o deconstruir, como dicen los franceses, muy cursi. Tengo que deconstruir el proceso y entonces el proceso pues empieza por tener en cuenta las competencias, los aprendizajes, los contenidos, la metodología y los recursos. Y entonces al final, no al final, usted
tiene que poner una nota, pero la evaluación tiene que retroalimentar todo ese proceso. Entonces, no lo entiendan como un momento final, sino como algo que se da a lo largo del proceso. Muy bien. De acuerdo con lo anterior, pues lo primero, identificar los objetivos del programa, determinar la finalidad para la que vamos a evaluar, qué criterios son los que vamos a utilizar para juzgar los resultados, qué instrumento vamos a utilizar, cómo lo vamos a aplicar, cómo vamos a registrar y analizar la información y cómo vamos a tomar decisiones. Eso ya lo hemos dicho, que forma parte, lo veíamos antes, cuando veíamos a María Antonia Casanova, que nos señalaba esas 4 fases de la planeación de la evaluación, y volvemos a verlo aquí pues más desgranado. Primero, identificar los objetivos, la finalidad, los criterios de evaluación, qué instrumento utilizo para la información, cómo lo aplico, registro y analizo la información y tomo decisiones. Bueno, entonces tiene que quedar claro todo esto, y aquí tienen, por si acaso, pues también una gráfica que va de la evaluación diagnóstica a la toma de decisiones. La evaluación diagnóstica es lo primero. En función de cómo vengan los alumnos, modulo la planeación, es decir, no puedo empezar por donde quiera, sino que sabiendo cómo vienen, los tengo que tomar donde vienen y ayudarles a subir hasta donde tienen que llegar, y a partir de ahí se inicia el proceso de aprendizaje, empieza a trabajar la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso, finalmente pongo una calificación y viene el proceso de reflexión o de metacognición que me debe llevar a ver cómo ha ido el proceso. Si los estudiantes les ha ido bien, si les ha ido muy mal, dónde está el fallo, en fin, tiene que haber un proceso de toma de decisiones con los estudiantes y tiene que haber un proceso de metacognición por parte del docente. Por tanto, tiene que servir para esas 2 cosas. ¿Qué modelos hay de evaluación? ¿Qué modelos tenemos de evaluación? Bueno, pues tenemos diferentes modelos de evaluación. El modelo clásico. La secuencia básica de este modelo es que el profesor presenta la información, los conocimientos, los estudiantes reciben la información, posteriormente lo ponen de manifiesto y de esta manera demuestran qué tanto han aprendido. Sería el primer ejercicio que han hecho ustedes en la unidad 1, a través de esa prueba objetiva, con respuestas de elección múltiple. Y entonces, en función de eso, pues se asigna una calificación. Aquí bien es verdad que no es de todo el proceso, es solamente de una unidad de aprendizaje, pero es evidentemente pues una actividad o una evaluación, de tipo conductista. Ahí de lo que se trataba es de que ustedes ver si ustedes dominan los conceptos generales que aparecían en la primera unidad. Bien es verdad que otros docentes no lo reducen a una unidad, sino que lo reducen a todo el proceso. Todo el proceso es un puro examen de conocimientos, Entonces, ustedes en la primera unidad lo que se trata de ver es los conocimientos generales y ahora empiezan a hacer cosas. Y además, a la vez que van haciendo cosas, en la medida en que es trabajo en equipo y que luego me voy enterando de los chismes, de quién se lleva bien con quién, de quién no tal, pues también ahí se está viendo la parte del ser y del convivir. Con lo cual, bueno, no es solamente el modelo conductista lo que se está aplicando con ustedes, sino en la primera unidad para comprobar. Miren, yo no estoy en contra. A mí, si hay algo rescatable del conductismo, además de que me permite pues dar una calificación al final sumativa lo más exacta posible, pero hay una cosa que me gusta, porque creo que se ha perdido y creo que sigue siendo necesario en el mundo en que vivimos, y es la memoria. Obligaba a trabajar la memoria. Ahora la memoria tiene muy mala prensa. Está desprestigiada. A ver, sobre fulano, celular.
Ah, pues aquí San Google dice que esto y que lo otro. Y ya está, no hay que memorizar nada. A mí me regañan en muchos sitios, primero, porque yo tengo esto lleno, mi mesa está llena de papeles, cuadernos, y sigo escribiendo. Y luego escribo en el ordenador. Pues acabo de publicar unos artículos que he tenido que hacer en el ordenador, evidentemente, y lo hago. Pero mis notas, cuando estoy leyendo un libro, no son en el ordenador, son en un cuaderno. Y entonces tengo todo lleno de cuadernos por aquí, que me van a echar de casa un día de estos, pero bueno, de momento aguanto, porque me gusta escribir, me gusta escribir. Y también me gusta memorizar, luego repaso. Creo que es muy bueno y creo que no debemos perderlo. Y el conductismo nos da esto. Lo que no puede ser es siempre esto, evidentemente. Una vez que el alumno ha adquirido conocimientos de generales o cada cierto tiempo le hacemos una prueba para ver sus conocimientos sobre las diferentes partes del proceso, luego también tengo que comprobar que sabe hacer cosas con eso que tiene en la cabeza. Si no, no sirve para nada. Si no, no sirve absolutamente para nada. Se queda en la cabeza. Y entonces ya es algo inerme. No, tenemos que también hacer otras cosas. Pero el modelo clásico, pues la secuencia básica era que el profesor presentaba la información, los alumnos la recibían y la ponían de manifiesto a través de un examen o una prueba objetiva y demostraban que tanto habían aprendido. Lo que pasa es que yo les digo que mi vida universitaria está llena de este modelo clásico. Está llena de este modelo clásico. ¿Eh? Muy pocos. Bueno, recuerdo, fíjense, una versión muy interesante de esto, que era, y además fue ministro de Educación en España, muy interesante, José María Maragall, que era hijo de un catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, que fue profesor mío en la Facultad de Políticas, su padre, y este muchacho pues estudió en Inglaterra, en otros lugares, tal, y nos daba, recuerdo, sociología política en la Facultad de Políticas, allá en la Universidad de Madrid, y el examen, que era conductista, pero era una versión depurada, era con libros, era un examen con libros. Usted podía tener todos los libros que quisiera encima de la mesa. Bueno, era una versión conductista depurada, ¿por qué? Primero, porque no te iba a poner nada de los libros. Cuando te dejan libros, ponte a temblar. Entonces, no te iba a preguntar nada que estuviera en los libros como tal epígrafe que tú ibas a encontrar en uno de los libros, sino que ibas a tener que haberte leído esos libros, conocerlos, porque luego lo que ibas a tener era que enlazar de conocimientos y justificar conocimientos que estaban en diferentes libros. Pero salvo ese, les puedo decir que mi vida universitaria, no sé la suya, se ajustaba al modelo clásico. Lo lamentable es que aún hoy, en el siglo XXI, pues siga siendo esto lo único, porque evidentemente los conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la neuroeducación, el cognitivismo, ¿eh? En fin, avanza mucho. Entonces, no tiene mucho sentido que siga siendo el modelo predominante o el modelo único en algunos docentes. Bueno, hay un modelo que es el modelo alternativo. El segundo de ellos es un modelo que la evaluación pues hace referencia a todas las técnicas y métodos de evaluación que intentan superar esta metodología tradicional de evaluación basada en la simple realización de pruebas y exámenes con la finalidad única de calificar. Entonces, cualquier otro tipo de evaluación que supere lo que es la metodología tradicional, basada en la simple realización de pruebas, tiende a asignarse o tiende a incluirse dentro de este segundo modelo que se llama modelo alternativo. Miren, aquí les voy a hacer una similitud con algo que, bueno, pues a mí me interesa. Mi perfil o mi plaza de universidad en su momento fue de historia de la educación y de teorías pedagógicas e historia de la educación, y tuve que leer para hacer, fue un concurso de oposición. Había una persona que estaba dentro de la universidad
y yo me presentaba desde fuera. Y bueno, al final gané la plaza, me convertí en funcionario público tuve que, claro, leer, como era historia de la educación, tuve que leer mucha historiografía general y luego aplicarla al ámbito educativo. Y recuerdo pues la Escuela de los Anales francesa, de la que formaban parte Lefebvre y Brodel, Ferdinand Brodel y Martial Lefebvre. Entonces ellos crearon en los años 40 en Francia toda una corriente historiográfica en torno a una revista que era la revista de los Anales. Y frente a la historiografía tradicional, que era la historiografía del señor que va a un archivo y se dedica a apuntar datos, fechas y se convierte en un mero pues registrador de datos y fechas sin emplear su subjetividad en la interpretación. Febre y Brodel, por cierto, Brodel pues murió cuando entraron los alemanes en París, lo fusilaron, lo buscaron porque bueno, pues cambió la historia, la forma de hacer historia en Francia y era un objetivo interesante para ellos y murió fusilado. Brodel señalaba que se puede hacer historia con todo aquello que es del hombre, que ha manejado el hombre y que le ha servido al hombre a lo largo de su existencia. Es decir, se puede hacer historia de todo. Yo les diría, se puede utilizar cualquier elemento para la evaluación, para comprobar que el estudiante domina, tiene un nivel de desempeño acorde con lo que señala el programa. Entonces, aquí también podríamos hacer esta traslación de lo que ellos llamaban la historia total a lo que sería la evaluación total. De hecho, pues hay toda una corriente de evaluación que dice que se debe utilizar y se puede utilizar cualquier instrumento para comprobar que el estudiante domina lo que tiene que dominar, competencias, objetivos, aprendizajes esperados. Entonces, cualquier prueba, información que no sea un examen tradicional, se incluiría dentro de esto que consideramos los modelos alternativos de evaluación. Aquí tienen también ustedes una gráfica donde se diferencian los modelos clásicos de los modelos alternativos y donde, bueno, pues se definen cada uno de ellos. En el modelo clásico, pues hay que conseguir metas o objetivos, formular juicios y facilitadores para la adopción de decisiones. Y en los modelos alternativos, pues se puede utilizar la evaluación como crítica artística, la evaluación libre de métodos, el método del modo operandi, la evaluación comunicativa, la iluminativa, la respondiente. Es decir, se pueden utilizar otra serie de herramientas o instrumentos que no son únicamente el mero examen y la mayoría de las veces no son datos numéricos lo que se manejan en el modelo alternativo, en la evaluación alternativa, sino otro tipo de análisis y otro tipo de enfoques sobre la realidad evaluada. El tercer modelo sería la evaluación curricular. La evaluación curricular es un sistema para mantener los sistemas de instrucción, los niveles de instrucción individual a fin de producir éxito, como señala Hargis. Es un sistema de individualizar la instrucción de manera personalizada, sería educación personalizada, instrucción personalizada, para que se empareje la dificultad de la enseñanza de los materiales con el individuo, se adecúen a las características del individuo. Esto se puede lograr pues en muy pocos sitios, esa personalización de la evaluación, pero bueno, pues es un modelo de evaluación sin ninguna duda y además pues un modelo magnífico porque se trata de evaluar en función de las características del individuo y de la dificultad de los materiales. Bien, aquí junto a la competencia curricular, el objetivo, el aprendizaje esperado, pues lo que hay que obtener información es de aquellos factores que facilitan o dificultan el aprendizaje en lo referido a la motivación para aprender y al estilo de aprendizaje de los alumnos. No nos preocupa solamente evaluar lo que hace el alumno, sino también cómo lo hace, la manera concreta que tiene de afrontar
el proceso de aprendizaje. Por tanto, sería la evaluación curricular una evaluación individualizada. Hemos visto el modelo clásico, modelos alternativos, todo lo demás, evaluación curricular, que sería la evaluación individualizada. Bien, ¿cuáles son los propósitos de esta evaluación? Bueno, pues proporcionar evidencias útiles cualquiera para poder tomar decisiones con el objetivo de poder mejorar el programa, informar de los logros alcanzados, ver qué esfuerzos hace el individuo, proveer bases teóricas y prácticas para planear, organizar y administrar la evaluación del programa. Y finalmente tenemos el modelo integrador. Este modelo se basa en dos características fundamentales. Por una parte, su carácter integrador, y aquí se entiende la evaluación, como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que tanto alumnos como profesores están implicados de igual manera y en la que el alumno está en todo momento en contacto con los efectos de su producción. Es decir, se le va dando información sobre lo que está produciendo, cuáles son los efectos, es decir, logros, aspectos a mejorar. Y el segundo rasgo es su carácter motivador, porque en este tipo de evaluación se crea un clima afectivo positivo en el que se eliminan todo tipo de miedos, tensiones o angustias. Que esto es algo que debería llevarse a cabo en cualquier tipo modelo de evaluación desde el principio. El miedo pues no es un buen compañero para el aprendizaje, todo lo contrario, suele limitar pues la capacidad de las personas, tanto de expresión como cualquier otro. El miedo no es la mejor manera de evaluar. Pero en este modelo integrador se caracteriza porque no hay exámenes y el estudiante lo que hace es decidir el tipo de evaluación que quiere, es como una especie de contrato de aprendizaje y bueno, pues se maneja toda la teoría de la investigación-acción de Eliot, donde el alumno es protagonista o plantea un proyecto que va a llevar a cabo a lo largo del curso y donde se le va a evaluar, evidentemente, las fases de ese proceso y las fases de ese contrato que él ha establecido. Ustedes dirán, pues esto es de un mundo ideal, ¿no? Hay muchas instituciones que funcionan así, sobre todo en el mundo anglosajón. Lo que se valora a veces es este contrato de aprendizaje en torno a un proyecto y el logro de las fases y de los objetivos que implica ese proceso o ese proyecto. Perdón. Entonces, aplicado al ámbito educativo. Aplicado al ámbito educativo. El tema del contrato de aprendizaje es algo que ya también está en diferentes instituciones. El examen no es lo habitual, sino que usted ha acordado conmigo la elaboración de un proyecto, hemos acordado las fases y el cronograma en que usted lo va a llevar y entonces yo le voy a ir controlando el cronograma y cómo va usted llevando a cabo esas fases de acuerdo con, incluso se hace firmar a veces ese contrato de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, allá en Europa, en los doctorados, usted firma, y en las maestrías, bueno, las maestrías no, porque duran pues un año únicamente, pero en los doctorados pueden durar 3 o 5 años. Si usted no trabaja, obligatoriamente lo hacen 3. Si usted trabaja o tiene alguna situación particular, madre con hijos, tal, puede firmar por 5, pero tiene que firmar el contrato. Es un contrato de doctorado donde usted se compromete a elaborar una tesis doctoral en 3 o en 5 años. Bien, es verdad que allí no hay docencia en el doctorado y por tanto es la elaboración de un proyecto de investigación con un director de tesis en función de su línea de investigación. Pero sí hay un compromiso, y es un compromiso firmado por parte del alumno una vez que ha sido admitido en el programa. Una vez que ha sido admitido en el programa, que no todo el mundo entra, sino que hay un número de plazas, un número de plazas limitado. Y entonces, pues una vez que lo han admitido, usted firma un contrato para prometer a elaborar ese trabajo de investigación
que presentará como una tesis doctoral en 3 o en 5 años, dependiendo si usted trabaja, como digo, o no trabaja. Bien, creo que hasta aquí el rollo donde sí. Les invito a que vean, en este caso más que en otros, el glosario de términos, ¿verdad? Si tienen cualquier duda sobre alguno de los términos que hemos manejado, les invito a que vean este pequeño diccionario, este pequeño glosario de términos con todo lo que hemos hablado, evaluación formativa, inicial, interna, sumativa, etcétera. Funciones de la evaluación, heteroevaluación, modelo alternativo, modelo clásico, modelo curricular. Entonces, deben acudir a él, sin ninguna duda. Y luego tienen aquí, pues, la bibliografía que hemos manejado a lo largo del tema. Y bueno, pues muchos de los autores, aunque yo he resumido mi presentación, pero estos autores que son, bueno, como ven, algunos textos son muy recientes, otros son clásicos, pero la finalidad es que ustedes tengan pues una comprensión lo más exacta posible de lo que era el proceso de evaluación. Me van a permitir, ahora les voy a dar la palabra, me pueden preguntar con gusto lo que ustedes quieran, pero me van a permitir que repase con ustedes la tarea que tenemos que llevar a cabo esta semana y me van a permitir que les dé unos consejos para llevarla a cabo de manera exitosa. Lo hago en función de la experiencia ya de otras cohortes de maestría en esta misma materia y viendo las dificultades que han tenido, pues evidentemente como estamos en el tema de la evaluación como recopilación de información para ofrecer al alumno, desde esa perspectiva se la ofrezco. Ya he tenido varias cohortes de maestría, varios grupos de alumnos y en esta actividad en concreto puede haber alguna confusión, yo se la voy a dejar clara. Dice que la actividad 1 de la semana 2 es una discusión de caso, de un caso. Muy bien. Es una actividad colaborativa de 3 estudiantes. Entonces, bueno, pues va a haber un foro donde ustedes van a tener que interactuar y evidentemente luego uno de ustedes va a tener que subir la actividad. Bien, habilidades a desarrollar. Se trata de que ustedes analicen de forma comprensiva los principios y características de la evaluación y que dominen las diferentes funciones de la evaluación, que es el contenido de la unidad. Y para esta actividad, el tutor no, pero la universidad, pues va a organizarles en equipos y va a asignar a cada uno pues un foro colaborativo donde van a poder intercambiar información para la realización de la actividad. Y tienen que tener presente que es indispensable que cada participante del equipo deje evidencia de sus aportes en el foro. Es decir, no se trata de poner una cosita por poner, sino se trata de dejar aportaciones. Bien, después de haber leído los contenidos de la unidad, ustedes tienen que descargar un artículo. Es un artículo de un autor chileno, Silvera, del año 2016. Se llama La evaluación y su incidencia en la deserción escolar. 2 puntos. Falla de un sistema, de las instituciones educativas, del docente o del estudiante. Es un artículo de la revista Educación y Humanismo, es una revista indexada, y bueno, ahí vienen las páginas, tal y cual. Entonces, ustedes leen el artículo, discuten el artículo, y van a tener que elaborar un mapa conceptual lo suficientemente amplio y sustentable con los contenidos de este y la relación con los contenidos, es decir, tienen que relacionar el artículo y la unidad. No es el artículo, no es un mapa conceptual sobre el artículo, no es un mapa conceptual sobre los contenidos de la unidad, sino que tienen que relacionar las dos cosas. ¿Cuál es mi consejo? Lea usted el artículo sobre deserción escolar, que lo tiene que leer. Como usted ha leído los contenidos de la unidad, intente plantear, además de un resumen del contenido del artículo, en función de los contenidos de la unidad, cómo se podrían solucionar algunos de los problemas de deserción escolar que le plantean ahí. Bueno,
es deseable que el mapa sea trabajado de manera colaborativa en una herramienta que les dice ahí. Y una vez completado el mapa, guardarlo en dominio público y un integrante del equipo deberá compartir el enlace en el foro. Aquí otra cuestión. Verifiquen ustedes que lo pueden ver. Aquí hemos tenido problemas porque me llegaban a mí invisibles el mapa conceptual porque lo han hecho con un programa al que yo me tengo que suscribir para poder abrirlo y poder leerlo. No. Es decir, comprueben que una vez hecho se puede visualizar sin llevar a cabo todos esos procesos, sino que a mí me llegue ya para verlo. O me ponen una liga donde me doy y lo veo. Porque si no me tengo que suscribir a no sé cuántos miles de programas. No. Entonces, ojo al tema del contenido. Ustedes leen el artículo y debaten en el foro. Y luego después elaboran un mapa conceptual. Y repito, que luego vienen los problemas. Por favor, escuchen. No quiero un resumen del artículo. No. No quiero un resumen de los contenidos de la unidad. No. Quiero que lean el artículo, me resuman lo que plantea el artículo y qué solución le daría usted a los problemas de deserción escolar, que son muy amplios. Es decir, ¿es la falla de un sistema? ¿Es la falla de las instituciones? ¿O es la falla del docente o del estudiante? Entonces, como van a ver el artículo, que se lee muy bien, casi como una novelita, porque lo que plantea es una cuestión que ustedes también tienen al lado como docentes todos los días, usted va a poder decir, sí, aquí podríamos haber utilizado la evaluación diagnóstica para diagnosticar estos problemas y a través de la evaluación formativa, recogiendo información sobre esto y lo otro, podríamos, en fin, lee el artículo, me hace un resumen y me plantea qué solución con los contenidos de la unidad de los cuales usted va a tener que dejar constancia que los conoce. Es las dos cosas, relacionar el artículo con los contenidos de la unidad y utilizar los contenidos de la unidad para dar solución a ese problema. Y fíjense que yo me lo podía callar, pero no me lo callo porque tengo la experiencia de grupos anteriores donde por no haber explicado esto bien, pues luego han tenido problemas. Que no quiero que ustedes tengan problemas, todo lo contrario, quiero que a ustedes les vaya muy bien. Entonces, no es el artículo, no son los contenidos de la unidad. Leo el artículo y con los contenidos de la unidad intento plantear, además de dejar constancia que los conozco, plantear soluciones a ese caso. Bueno, pues por eso se llama discusión de caso, claro. Discusión de caso en el foro y discusión de caso en el mapa conceptual. Entonces, bueno, me gustaría ahora ya que me pregunten sobre el contenido de la unidad, sobre la actividad, sobre lo que ustedes quieran. Con gusto, para eso estamos y para eso hemos dejado un tiempo para que ustedes puedan preguntar. Y no se vayan nunca con ninguna duda. Renato, adelante, portavoz del grupo este. Y luego Elvis Carolina. Primero Hola, Renato y cuando... Adelante. perfecto. Viendo que creo que está bastante claro y tenía ciertas dudas al respecto porque desde un sentido general se ve como si fuera una cuestión meramente comparativa, pero según con la explicación que usted nos ha dado, prácticamente lo que se debe de hacer es al leer toda la problemática que tiene el artículo, darle Leer el respuesta a artículo. través. Punto 1, Sí, leer el artículo. sí, sí. Y posteriormente darle Y luego respuesta los con los contenidos de la contenidos. unidad. Así es, así Sí, es. ¿verdad? Entonces usted Correcto. tiene que dejar constancia. Tiene que Bien, dejar perfecto. constancia de que ha leído el artículo en el mapa conceptual y a la vez el mapa conceptual pues es muy cómodo porque sirve para, o sea, no es un mapa conceptual con poner ahí nombrecitos. Evidentemente usted va a decir que pues el mapa conceptual es sobre la evaluación o evaluación aplicada a la deserción escolar, arriba en el ladrillo grande, y luego de ahí sale la deserción escolar, usted me pone ahí el artículo, y luego viene la parte de evaluación con flechas que dan solución a lo que es la problemática que plantea el artículo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Fíjese que se lo digo, de verdad, lo digo de corazón, otros grupos han tenido dificultades con esta actividad porque o bien resumían el artículo
o bien ponían los contenidos de la unidad, pero los contenidos de la unidad ya no tiene sentido, porque ya les examinaron a ustedes la semana pasada, y bueno, cada uno tiene lo que tiene ahí puesto. Entonces ahora se trata de la unidad 1, perdón, que es la unidad general de contenidos generales, pero ahora se trata ya en la parte esta de aplicar la parte de las funciones, el contenido de las funciones de la evaluación, podríamos decir, a la discusión y planteamiento de solución de un caso. Ustedes tienen herramientas para eso, van a ver que el artículo es muy amable, se lee muy bien y la problemática que plantea pues es una problemática muy cercana a todos nosotros como docentes, el tema de la deserción escolar. En este caso, como digo, en Chile, pero bueno, pues es que a veces la idea que tenemos de Chile es una idea, pues les digo, errónea. Yo conozco bien Chile desde Santiago abajo a Magallanes y les puedo decir que en Chile el tema educativo es un problema. La Universidad de Chile es muy buena, pero váyase usted luego a la zona de Maule y otros lugares y verá usted lo que se encuentra ahí. Verá lo que se encuentra, no es la Universidad de Chile, en todo Chile. Y por otro lado, con el sistema del cheque escolar o bono escolar, que ya se lo comenté en su momento, desde la época de Pinochet, pues la Escuela de Chicago, Milton Friedman, estuvieron asesorándole económicamente y el tema de la educación establecieron el cheque escolar. Es decir, ¿cuánto presupuesto tenemos? Tanto. ¿Cuántos? Disculpen, está lloviendo mucho y a lo mejor hay dificultades para oírse, pero es ajeno a mi voluntad. ¿Mm? Totalmente ajeno. Entonces, hay una situación de deserción muy seria en Chile, no por la pandemia, antes de la pandemia. Yo he estado en Viña del Mar, en la parte bonita, turística abajo, y he estado arriba en la montaña, donde están las casitas. Y si usted ve las escuelas que hay abajo y las escuelas que hay arriba, ¡uf! Ni le cuento, ni le cuento. Nada que ver, dos mundos. Pero dos mundos separados por 2 kilómetros. 2 kilómetros. Entonces, eso, el problema del cheque. Dividen el presupuesto en los diferentes niveles en función de la cantidad de alumnos y le otorgan a usted pues lo que corresponde. Las personas que tienen más, a eso le añaden lo que sea. Claro, si yo soy rico, me dan el cheque, lo agarra todo el mundo y me voy a una institución top donde entrego el cheque y tengo que poner miles de dólares más. Pero si soy una persona de un barrio pobre, lo único que entrego es el cheque y entonces la escuela que me admite es esta. Nada más. Entonces, bueno, ya les he dado muchas claves. A ver, luego se quejan ustedes y ya casi, si ya está hecho el mapa casi. A ver, Digna. Perdón, Elsa Carolina, disculpa. Elsa Carolina. Fíjese, doctor, que con la respuesta que le dio a Renato me quedó claro lo que yo iba a consultar, que era acerca de la estructura del mapa conceptual. Sí. Ya, bueno, está claro. Sí, se lo digo, fíjese, porque sé las dificultades que han tenido otros alumnos en otro momento y creo que la manera adecuada es esa y eso es lo que yo voy a valorar. Es decir, no me interesa el resumen del artículo, no me interesa el resumen de los contenidos de la unidad, que ya supongo que la van a leer, pues es evidente para releer después de la explicación para fijar conceptos. Entonces, recomendación, primero el artículo, tomar nota, resumirlo, tal. Después los contenidos de la unidad. Y luego ya idear el mapa. Son 3 en cada grupo. Entonces, no creo que sea un trabajo de verdad enorme ni excesivo. Una vez que tengo el resumen del artículo, una vez que he leído los contenidos de la unidad, veo cómo ataco las soluciones posibles a la deserción escolar con los contenidos de la unidad. Entonces, creo que es la manera adecuada de hacerla. De verdad. Y se lo brindo con la experiencia de otros grupos, con gusto, para que lo hagan bien,
¿eh? No sé si me quedan 10, creo que ya no me quedan, pero bueno, ustedes inténtenlo. No, es una broma, que luego se lo van a creer, ¿eh? Me los he gastado todos ya con el grupo anterior. No, aún queda alguno. Es broma. Tengo todos los 10 del mundo y todos los 9 y todos los 8 y los 7, ya no más, ¿eh? Lo dejamos ahí. Adelante. Más cosas, venga. ¿Solo les interesa la actividad? ¿Solo les interesa lo del examen? A ver, Tony, venga. Adelante, Tony. Sí, Juan, quiero hacerle una pregunta. No bajo de 7, Luis Carolina, no te preocupes. Tienen que ser casos muy extremos ya, ¿eh? Casos muy extremos. Adelante. Adelante, adelante, Tony. ¿Tony? Bueno, no te Sí, oigo. solo espero que termines de dar las últimas indicaciones ahí para No, ya plantear está. una pregunta. Ok, te agradezco. Vaya, te voy a hacer una pregunta que para ti Sí. de seguro va a ser facilísimo contestarla, pero No, para pero mí es un no me sé poquito... todo. Que sea fácil porque si no lo tendré en cuenta para tu calificación. Hazme una pregunta fácil Excelente, que me la sepa, maravilloso. ¿eh? Mira, hemos hablado en el desarrollo de esta unidad en que cuando se desarrollan los contenidos y los estamos tratando, siempre es de vital importancia tomar aquello de lo visual, auditivo, kinestésico, una Sí, mezcla de ellos, lo emocional y otras sí, cosas. Vaya, sí. pero a nivel universitario u otros niveles, Ujú. ¿conoces si las universidades o en otro nivel Sí. toman en cuenta eso, pero para de esa forma plantear las evaluaciones? Ajá. Porque una cosa es desarrollar los contenidos atendiendo a esos factores y otra cosa es considerar eso para el aspecto de evaluación. Sí, no, lleva razón. Mira, a lo mejor aquí hay que clarificar esto un poco más y es que diríamos que probablemente en los niveles preuniversitarios debería ser la primera parte que has dicho, tomar en cuenta estos elementos o estos estilos de aprendizaje con actividades variadas para atender a los diferentes estilos de aprendizaje y en la enseñanza universitaria probablemente habría que tenerlos en cuenta. No como elementos definitorios, pero evidentemente sí hay que ser flexible, pues a ustedes como a mí les puede haber pasado que hay algunas personas que tienen determinados problemas que los verbalizan y bueno, pues hay profesores que ni siquiera escuchan, dicen a mí no me interesa, yo doy esta materia, si usted tiene problemas es cosa suya y sin embargo hay otros que dicen, mira, en la medida en que está justificado desde el punto de vista médico, tal, no sé qué, no sé cuántos, voy a tener en cuenta esta serie de factores para evaluarte en otro momento, para evaluarte de otra manera, pero evidentemente te voy a exigir lo mismo que a los otros estudiantes. Entonces, esta es una cuestión que no puede ser un elemento diferenciador para determinados estudiantes con respecto a otros. La vida es un accidente y ustedes y yo lo sabemos. Y, y a veces, pues qué bueno que estás bien, que te va bien, que sigues el ciclo normal. A veces se producen situaciones a lo largo del proceso, pues ya como adultos en la universidad, que de alguna manera pues mediatizan, condicionan el tema del aprendizaje. Y bueno, pues también debe haber en las instituciones educativas un equipo psicopedagógico que pueda atender los casos más graves, ¿eh? No es cuestión del profesor. Yo no recomiendo a ustedes que sean psicólogos ni nada de eso. No lo hagan nunca, ¿eh? De verdad. Yo me he negado permanentemente a ese tema. Aquí en México ahora están con el tema, con la pandemia, que los profesores deben atender socioemocionalmente. No, yo me pongo a temblar. O sea, ¿cómo vas a atender socioemocionalmente si tú no estás preparado? Tú no eres psicólogo, tú no has hecho curso, no eres especialista en tema socioemocional. Puedes causar más daño que beneficio, aunque tengas muy buena intención. Esto es una cuestión de profesionales. Entonces, no, ni eres el padre de esos muchachos, ¿eh? Ni son tus hijos, o sea, no hay que confundir los escenarios.
hay que ser amable, hay que ofrecer alternativas, hay que tal, pero son cuestiones distintas. Y como tú dices, en la universidad, evidentemente, son temas que se pueden tener en cuenta, incluso con actividades también variadas para ver el tipo de estudiante, pero me estaba refiriendo más probablemente a los ambientes preuniversitarios en ese aspecto, planear en función de diferentes estilos de aprendizaje en la parte preuniversitaria y tener en cuenta actividades de diferentes tipos de aprendizaje en la parte universitaria. Sí, sí, no, pues no deben hacer eso. Miren, yo la señora esta sueca que les cito mucho, Inger Enquist, asesora del gobierno sueco, tiene varios libros traducidos al castellano, La buena y la mala educación, la formación docente. Ella, que es una personalidad en el ámbito educativo a nivel mundial, es muy dura en el tema este. Dice, oiga, vamos a ver, que me dicen que sea psicólogo, trabajador social, yo, en la escuela. Yo soy profesora. Yo de eso no sé. Yo no puedo intervenir en eso. Yo voy a causar más problemas que los que trae el alumno si hago una cosa para la que no estoy capacitada. Yo soy docente. Pero no. Y además dice otras cosas mucho más duras. Dice, la escuela es un lugar que es antinatural para las personas. Nos gustaría estar disfrutando en el campo, saltando. Todo eso es lo natural. Tenemos que ir a la escuela. Dice, ahora ya que vamos a la escuela, ¿qué tenemos que aprender en la escuela? Contenidos y valores. Eso es lo que tenemos que aprender en la escuela. Entonces, los docentes son docentes, no son psicólogos. Yo de verdad, nunca me he atrevido con una cuestión de esas. Nunca. Puedo escuchar a un alumno, puedo darle un consejo, pero no una prescripción. Son cosas distintas. ¿No? Aquellos alumnos que necesitan tratamiento especial tienen que ir a la persona adecuada. Usted si tiene un problema legal, ¿dónde va? Al abogado. Si tiene un problema con el fisco, al economista. Si tiene un problema educativo de una clase, al profesor. Pero si tiene un problema psicológico, al psicólogo. El profesor no es psicólogo. Es que esto está causando mucho daño aquí. Está causando en México un gran problema. Un gran problema. Se están confundiendo los escenarios. Está llevando a una especie de conmiseración antipedagógica. Pobrecito el niño que no tiene, y efectivamente, qué pena, pero eso es un problema político que hay que solucionar en otro lugar. No tiene conexión a internet, no tienen más que un teléfono. Qué pendejada iba a decir, que es una palabra en México muy fea, pero la culpa la tienen el gobierno, que no es capaz de establecer una red sólida y dar, sobre todo, en vez de ayudas, en vez de, mire, aquí se está primando, como son del Salvador, pues puedo decirlo, se está primando el no hacer nada, se está primando a los niños. Ayer fui a echar gasolina aquí, yo vivo al lado de Ciudad Universitaria en Puebla, y hay una gasolinera. Fui a echar gasolina y los estudiantes que están ahí son becados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudiantes que obtienen una beca despachando gasolina. Bueno, me despachó gasolina una muchacha de 8º semestre de ingeniería industrial, con un promedio de 9. Le dan 800 pesos a la quincena por estar ahí 7 horas. Y se saca las propinas por limpiar, por tal. Bueno, le digo, vaya faena, ¿eh? Digo, por ser buena estudiante, fíjate lo que te pasa. Tienes que trabajar echando gasolina. Y digo, hay varias becas aquí del gobierno mexicano ahora para las Benito Juárez, tal. Entonces, usted, si no estudia y no trabaja, y está en edad aún universitaria, escolar, tal, usted tiene todos los meses una cantidad asignada. Evidentemente eso no es primar el esfuerzo. Yo vengo de una cultura donde si usted demuestra que no tiene medios económicos, pero tiene un rendimiento académico excelente, usted va a tener una beca, no, una becaza. Así me pasó a mí. Pero son dos cosas. Criterio económico más criterio académico. Resulta que si tú tuviste las mismas posibilidades que esa muchacha, ¿ves que me dice? Perdón, no les he contado al final. Dice, llevo razón. Dice mi vecino, ayer recibió la primera, dejó de estudiar
y recibió la primera mensualidad del gobierno mexicano de la beca Benito Juárez. Digo, pues mira, tú por estudiar, por sacar 9, por esforzarte, te toca trabajar en una gasolinera y vivir de 800 pesos, que son aproximadamente $40 a la quincena, y las propinas. Mientras que tu vecino, que dejó de estudiar, está recibiendo del gobierno mexicano, les voy a hacer la traslación, entre 20 aproximadamente $200. $200. Entonces, el castigo es al que no estudia tal. Entonces, por eso digo que está llegando a una conmiseración antipedagógica. Entonces, pobrecitos, tal, no sé qué. No, vamos a ver. Usted ponga los medios. Y luego usted disponga de ayudas, pero en función del rendimiento académico, no en función de no hacer nada. Y aquí lo mismo sucede con el tema que estábamos comentando con Tony. Yo no soy psicólogo. ¿Por qué tengo yo que dar tratamiento socioemocional si yo no soy experto en tratamiento socioemocional? ¿Qué me pide usted que tenga en cuenta esta situación? La voy a tener en cuenta, pero yo no puedo dar más que tenerlo en cuenta por la situación en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, cuidado con esto. No sé si quieren preguntar alguna cosa más. Nos quedan 5 minutos. Si tienen alguna otra cuestión, con gusto, a su disposición. Bueno, pues si no, lo vamos a dejar aquí, aunque quedan unos minutos, 2 o 3. Recuerden, lean el artículo. Recuerden, lean los contenidos de la unidad. Tercera parte, ataquen los contenidos de la unidad con los contenidos del artículo para plantear justificaciones o soluciones. Esto pasó porque no esto. Aquí se podría hacer esto o lo otro, con tal tipo de evaluación o tal. Entonces, por favor, que sea un mapa conceptual, pues integrador del contenido del artículo y de los contenidos de la unidad. Y bueno, me van a permitir entonces que me despida de ustedes ya. Y bueno, pues ya voy a terminar como empecé. No hemos ganado nada aún, pero bueno, pues ya saben ustedes. El Real Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Champions y el Barcelona, sus jugadores, están viéndolo desde casa y verán las semifinales, pues Messi, sentado en el sofá de su casa, verá cómo juega el Real Madrid contra el Chelsea. Entonces, bueno, pues así están más descansados. No creo que ganemos, si no sería la número 14, lo cual ya es una exageración. Vamos a dejar de participar a ver si puede ganar algún otro equipo alguna vez. Pero bueno, decir Champions es decir Real Madrid. Bueno, es la nota pues divertida para relajarnos un poco. Les agradezco mucho, de verdad, su presencia. Espero que les vaya bien esta semana con los datos que hemos dado. Les mando un saludo, de verdad, hasta El Salvador. Tengo ganas de ir, pero con esto de la pandemia tenía que haber ido y no he podido ir. Pero bueno, siempre bello, siempre hermoso y con gente maravillosa. Les mando un abrazo mucho y nos vemos la semana que viene. Cualquier pregunta a través de los foros, con gusto de los mensajes, pues los contesto todos los días. Que tengan linda noche. Se cuidan, por favor. Gracias. Muchas gracias.